la clase pasada, o bueno, son las 16, para los que van llegando vamos repasando un poco qué hicimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos era el script, o sea, la parte de creación de la base de datos con código. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo la del cine y por otro lado tenemos el super. Bien, lo único que nos faltó es insertar valores. Yo acá le estuve insertando, por ejemplo, a tipo usuario. Uno va a representar al cliente y le agrega acá a este campo una descripción que es un usuario externo. Dos, admin, usuario interno, por ejemplo. Y ahí podría tener tres empleado de tal sala, o no sé, podría agregar más cosas acá. Y después le agregué usuarios. Y me agregué a mí como única administradora. Y eso estuve haciendo, ahora estaba por agregar, a ver, un par de películas, porque ahora tenemos que pasar a la parte de código, entonces necesitamos tener cosas en la base de datos para hacer algunas consultas ya. Así que voy a agregar unas películas, película Values, y acá tiene que ir ordenado como yo puse cada atributo. Bien, entonces yo digo, bueno, uno, porque seguramente a película le puse una ID. A ver, me voy a la creación de película. O bueno, puedo tener el esquema al lado y ir viendo qué puse. Bueno, tenemos título, duración, categoría y sinopsis. Y también tenemos formato. Ah, bien, tenemos que tener un formato, así que primero eh, llenamos la tabla de formato. Formato. Creo que tenía values. Y acá tenía, a ver, vamos a formato, que es la primera tabla. Tenía nombre del formato y precio del formato. Y tiene un ID formato. Perfecto. Bueno, uno representa a la tabla 2D, lo pongo acá, 2D, y el precio de 2D va a ser, por ejemplo, 500 pesos. Pero 500 pesos es un doble, así que voy a poner 500. Así. A ver si lo toma. No, no lo toma. He hecho mucha agua. A ver si ahí lo toma. Bien, a ver, ¿por qué no lo toma? Vamos a ver. Ahí lo agrandé. Tengo formato. Ah, escribí mal. El formato P no es formato. A ver si ahora lo toma. Bien, ahí lo tomó. ¿Ven? Ya tengo 2D, copio lo mismo. Y de 2, 3D, creo que está 900. No, 700, no, que no sea tan caro el cine. Bien, y ahora vamos a insertar las películas. Bien, insert into película, Valves. Insertamos unas 2, 3 películas para hacer consultas y ya seguimos. Avanzamos con la parte de programación. Voy a abrir Eclipse. Bien, esto cierro. Y voy pasando también la contraseña. Así que en teoría desde hoy tendrían 2 semanas, 4 clases, esta clase y 3 clases más para terminar, para entregar el proyecto, ¿no? Así que bueno, tenemos que avanzar con la parte de programación. Bueno, esto estaba viendo un poco, probando cómo hacer con el Supermarket, pero bueno, hoy vamos a empezar a hacer una parte con el Cinebar. Bien, a ver dónde nos quedamos acá. Bien, entonces voy a agregar valores a las películas. Si el título, por ejemplo, a ver, una película, para facilitar las cosas, título, duración, categoría. A ver si alguien me puede poner datos de todo esto. Así yo copio directamente de alguna película que sea un título, la duración, la categoría de tal película
y una pequeña sinopsis, si se anima, así vamos completando la tabla de datos. Yo, por ejemplo, a ver, justo ahora, ¿qué película vi la última vez? Así la colocamos acá. Em, Creo que así se escribe, Jurassic World. Le voy a poner una duración de 2 horas y media, creo que duró, y bueno, 0 segundos, creo que es así el formato del. Sí será. Bien, hasta que ustedes me escriban ahí algunos ejemplos, yo voy buscando. eh, Bien, ajá, así va, perfecto. Eh, bueno, Jurassic World duró 2 horas y media, creo, muchísimo. ¿Qué más? Tenemos categoría acción, si no me equivoco. A ver si alguien se anima a poner una tupla de alguna película para completar más, con más datos a la base de datos. Acción y sinopsis. Es una película de dinosaurios. Y por último tengo que poner en qué está, en 2D o en 3D. Por ejemplo, lo voy a poner en 3D. Entonces pongo el ID 2, que apunta a 3D, 700 pesos. Eh, y acá me falta esto. De ahí ya tengo un dato. Bien. A ver si yo les copio esto y ustedes me dan algún otro ejemplo con otra película, porque yo la verdad que para ahora, ejemplo de película, quedé nula. Bien, uno Jurassic World dura 2 horas y media, es de. Esperen que teníamos la tabla categoría, ¿no? A ver, butaca, sala, reserva, descuento, usuario, tipo usuario. Ah, no, no, no hicimos la tabla de categoría de película. Estaría bueno tener una tabla, ¿no? De categoría. Así apuntamos al ID de la categoría y ya está. ¿Por qué pasa esto? Porque alguien puede ingresar datos a la base de datos y puede escribir con un error ortográfico a la categoría, por ejemplo, acción. Y cuando vamos a hacer una consulta, a ver, tráeme todas las películas de acción, va a estar mal escrito. Entonces, por eso se recomienda hacer otra tabla em, sí, de categoría también. Bien, ahí Marcelo me pasó otro dato. Ahí, Lightyear 1 hora 40, aventuras, y es la película de Buzz Lightyear, la historia de Buzz Lightyear. Insert into película Valores. Perfecto, con uno más creo que ya andamos. No la vi, si alguien la vio, que comente qué tal está. Bien, acá falta el 2D. Creo que está en 3D, así que voy a poner lo voy a poner en 2D. Voy a poner que solo está en 2D, así que voy a poner uno. Y ahí está. Bien. em, ¿Alguna otra peli que quieran agregar? O bueno, nos quedamos con estas dos. Ya es suficiente para hacer lo que tenemos que hacer hoy. Hoy me voy rapidísimo a la narrativa para ver cómo vamos a encarar esto con código, ¿bien? Tenemos que pensar cómo hacer todo lo que nos pide la narrativa. La parte del ingreso va a ser muy parecida tanto para el supermercado como eh, para el supermercado como para el cine. Así que este lo va a ser, lo que vamos a hacer hoy, vamos a encarar el login y el registro. Bien. Em, y eso le va a servir para los dos grupos, y la clase que viene vamos a ver un poco y un poco de seguir con el código de ambos, y así hasta la semana que viene ya refinar los últimos retoques y ya está. Bueno, vamos con Cinemar. Gracias, Selena. Y Selena nos pasó un valor más. Te voy a ir cerrando porque por ahí.
Tenemos 3, otro ID, ID 3, tenemos Tarzán, la duración es infantil y es la vida de un hombre de la selva, la sinopsis, la pequeña sinopsis. Después tenemos que está en 3D, nos vamos a fijar cuál es el ID de 3D, el ID 2, así que coloco 2 acá, entonces va a apuntar para 3D, con su respectivo precio. Y por último agregamos a Sonic, así que voy a copiar esto para no volverlo a escribir. Y con eso creo que ya estamos. Bien, ustedes tienen que crear la base de datos y después y agregarle valores. 4, Sonic 2, la duración acá lo cambio por, creo que sí lo toma si pongo en comilla simple, ¿no? También, bueno, por las dudas yo lo paso a comilla doble, comedia, aventura. Faltaría una pequeña sinopsis de Sonic 2. em, claro, debería ser lo mismo. Em, ¿Qué animalito es Sonic? La verdad que yo no la vi. Le voy a poner la vida, un erizo. La vida de un erizo. Sí, de un erizo azul. Ahí está. La pongamos en 3D. Para eso necesito poner el ID 2 que apunta a 3D. Y ya está. A ver. Con eso creo que ya estamos. No. ¿Qué dice? A ver. Categoría película. Esperen, a ver. Yo le voy a poner comedia. Creo que me excedí del límite. Claro, si nos vamos a la tabla película, yo puse el límite de categoría como mucho 10 caracteres, la cadena que tenga como máximo 10 caracteres. Y cuando yo ponía acá lo que me dijo Noemí, comedia, aventura, me pasaba de las 10 letras. Entonces por eso me daba error. Así que ya lo solucioné, le puse en comedia. Listo, entonces ya tenemos suficientes datos en la base de datos. Vamos a ver la narrativa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cuando nosotros autorizamos una reserva, se realiza la parte del pago, ¿bien? Entonces nosotros es muy parecido a lo del súper. El súper tenía un botón de autorizar compra y tenemos que capturar los datos que están en nuestro carrito, por ejemplo, todos los productos, el ID del cliente y insertamos en la fila de facturas. Entonces así es como nosotros autorizamos la compra. Acá, cuando vamos a autorizar la compra es cuando tenemos en reserva, agregamos elementos a la reserva, película y todos los datos correspondientes a la reserva, y cuando damos en autorizar reserva es como que intentamos pagar. Y ya vamos a necesitar poner todos esos datos en algún lugar de la base de datos, ¿bien? Entonces vamos a tener en cuenta esto. ¿Cuántas veces se hizo la reserva en los últimos 3 meses? Si se hizo al menos 6 veces en los 3 meses, recién accede al descuento de cliente frecuente, ¿bien? Y eso yo lo pensé, que esto se va a setear en el atributo tiene tarjeta. O sea, si tiene tarjeta es porque cumple esto. Si no cumple esto, la tarjeta va a estar en false. Bien, así lo habíamos encarado la clase pasada. Por eso, si me voy a la base de datos, yo voy a tener un usuario, un booleano, que nos dice, por ejemplo, usuario. No, acá no lo puse como, a ver, espérenme. Acá, alter table usuario, add column, tiene tarjeta usuario y es un booleano, ¿ven? Entonces ya tengo ese campo en usuario. Entonces cuando yo ponía los usuarios, al final ponía true, porque tienen tarjeta, todos estos, se dan el alta, por ejemplo, le doy al alta a un usuario y le doy un descuento, o podemos crearlo, darle el alta con false, ¿bien? Claro, es lo que pide la narrativa. Le doy al alta con false y después, cuando me fijo en la base de datos, si puede acceder a un descuento, entonces cambiaría el atributo a true.
Bien, eso sería una parte. Es muy diferente, por ejemplo, al Supermark, porque el Supermark accede al descuento ni bien se lo vea, porque dice, hay que darle un beneficio a los que se registran. Entonces, listo, en la parte que se registran voy a instanciar un objeto y voy a ponerlo en la base de datos también y voy a pasarle la parte de tiene tarjeta como true, porque ya se lo vio. ¿Bien? En cambio acá es muy distinto cuando tengo que poner true. Así que yo lo voy a, esto ya lo ejecuté, así que todos tienen descuento. Todos son clientes habituales, por ejemplo. Y acá le puse false para el administrador. ¿Bien? No tiene tarjeta el administrador, pero puede ser en otros casos que haya empleados que sí accedan a un descuento. Bueno, eso ya son detalles, ¿bien? Entonces, hasta acá ya estamos, tenemos valores. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es crear un proyecto. Bien, vamos a empezar a trabajar con código. Creo un proyecto que se llame Cinemar CM2. Bien, es lo que vamos a hacer hoy. Em, Bien, acá les comento si alguien tiene el mismo problema que yo, que le sale signo de preguntas, y es porque yo tengo un repositorio en el directorio de Workspace. Tendría que cerrar ese directorio para que no me salgan signos de pregunta, porque se acuerdan que cuando hacíamos con GitHub y hacíamos status y nos salían archivos que estaban con signo de preguntas, eran que no estaban añadidos al repositorio, o sea que yo modifiqué, agregué. Entonces todo esto que yo voy haciendo no lo estoy subiendo al repositorio. Creo que alguno lo habré subido, lo voy a subir después a lo que hagamos hoy, pero por eso me sale el signo de pregunta. Por ahí a alguien le salía igual, es por eso. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar con cómo voy a encarar yo el proyecto. Yo voy a tener una clase principal. ¿Se acuerdan la clase test donde va a tener el main? ¿Se acuerdan que un programa se ejecuta siempre que tengo yo este método main? O sea que si yo no tengo este método main y lo debo ejecutar y tengo muchísimas cosas en la clase, no se va a ejecutar porque este es el método principal que da hincapié a la ejecución. ¿Bien? Entonces acá yo voy a tener el flujo del programa. Acá voy a instanciar objetos, ver qué hago, flujo del programa. ¿Bien? Entonces por acá vamos a comenzar. Ahora, ¿qué haría yo primero? Lo primero que haría es, por ejemplo, tener un menú de si es admin o usuario habitual, usuario normal. ¿Por qué? Porque se acuerdan que para el admin yo voy a tener otro menú, porque para el admin se piden otras cosas. Vamos a la narrativa. El administrador tiene que tener todas estas opciones. Entonces, para el administrador, cuando ingrese, se va a loguear y va a tener que elegir qué hacer, digamos. Para eso vamos a hacerle un menú con un do while, bien, mostrando todo por consola. En cambio, el cliente va a tener otras opciones. Bueno, acá el administrador sí o sí va a tener que iniciar sesión, pero no va a tener que registrarse. Bien, dijimos que el registro va a ser a partir del programador que esté en la base de datos, que somos nosotros, así que nosotros vamos a hardcodear a los administradores porque no es habitual que un administrador se registre. Bien, iniciar sesión. Entonces, para los dos tenemos lo mismo, iniciar sesión. Yo lo voy a cambiar de lugar acá. Y vamos a ver ahora cómo hacer el iniciar sesión, que es hacer una consulta a la base de datos si el usuario, si el email y la contraseña están en la tabla de usuario. Bien, y acá yo tengo varios usuarios con sus respectivas contraseñas, entonces yo tengo que hacer esa consulta, pero ¿cómo lo hago? Vamos a repasar hoy un poco, ¿se acuerdan? La clase de conexión, y vamos a ver si logramos hacer eso como primer paso. Bien, también estaría bueno que en Trello, ¿se acuerdan? Ustedes vayan separando cada paso y haciendo, por ejemplo, cada día avanzan. Hoy avancé con el login, mañana avanzo con el registro, y así sigo. Mañana sigo con la parte del carrito para el supermercado, en el caso de películas, mañana hago la tabla, me encargo de la clase reserva y así. Esto, ¿se acuerdan de crear el script? Bueno, esto ya está finalizado, este sprint 2, entonces lo que yo tendría que hacer acá es crear un nuevo sprint, organizarme con todas las tareas del código, que son muchísimas, todas las clases que hay que ir haciendo, y organizarme con esto, ¿no? Como ayudita.
A ver, yo voy a crear un nuevo sprint, un nuevo tablero, creo que es. Una nueva tabla. A ver, crear tablero. Ah, no, voy a crear, a ver, esperen. Creo que me voy a crear. Claro, me creo un tablero completo. Ah, bien. Bueno, pero así no es la idea. La idea es que los otros sprint queden archivados y podamos hacer un nuevo sprint. Yo creo un nuevo tablero. Bueno, Jorge. Bien, entonces, bueno, quería pasar la contraseña por chat para los que van llegando. Y seguimos con la organización del código. Claro, la organización para hacer el código. Para empezar con el código, pueden utilizar Sprint y, perdón, pueden usar Trello y pueden trabajar con Scrum, digamos, que es lo que se aconseja. Entonces yo voy a poner Sprint, por fin vamos a llevar al Sprint 03, que es de codificación. Bien, entonces yo añado esto y acá añado tarjetas. ¿Qué hay que hacer? 1, login. 2, por ejemplo, registro. 3, por ejemplo, para el login voy a tener que hacer una conexión. ¿Cómo soluciono ese tema? Después voy a tener que hacer, por ejemplo, ver el tema de reserva. ¿Bien? Por ejemplo, podemos empezar con esos 4 y podemos agregar más cosas. ¿Se acuerdan que esto se llamaba, creo que la tabla esta era backlog? Bueno, acá el product owner ponía todas las tareas y los programadores venían y, o sea, los trabajadores, los internos venían y veían qué realizar. Entonces, si agarro el login, voy a poner otra tablita que sea pendiente, ejemplo. Entonces, si acá ustedes se podían poner cada uno donde va a estar trabajando, ¿bien? Esto es para los que quieran los que trabajan en grupo y los que pueden los que hacen solos, también nos sirve para la organización, ¿bien? Entonces, bueno, empecemos con el login. Lo que tenemos que hacer acá, podemos agregarle alguna descripción, a ver, editar fechas, archivar, cambiar portada. Bien, editar etiquetas, yo lo voy a poner en rojo y, por ejemplo, rojo identifica que lo estoy haciendo yo, por ejemplo, algo así. Está en proceso. En verde puede ser que esté mejorando y así categorizar cada trabajo, ¿bien? Bueno, entonces vamos a arrancar con el login. Este es como un mini bosquejo de lo que va a ser el programa. Primero voy a tener un menú de si es admin o usuario normal y después primero voy a tener dos opciones, una para login y otra para registro. En caso de ser para usuario normal, mostrar otro menú con dos opciones que va a ser loguearse o registrarse. Bien, después si se ingresa, tenéis lo que se hace es instanciar un usuario. Una vez, una vez logueado, instanciamos un usuario. Ahora le explico esto. ¿Por qué vamos a instanciar un usuario? Porque nosotros, si bien ustedes ven las páginas web, por ejemplo, nosotros ingresamos a una página y nos dice, por ejemplo, hola María, o nos dice pequeños cartelitos con nuestros datos. Y no es que Para hace un... identificar quién Claro, usó, digamos, ¿pues? claro, y no ¿Quién es que... ingresó? ¿Quién Sí, ingresó? tal cual. Y no es que ellos van y hacen consultas a cada rato, sino que ellos hacen una consulta cuando nosotros nos logueamos y ¿dónde guardamos todos nuestros datos de la tabla? En un objeto usuario. Bien, así tengo los datos a mano y no voy de vuelta a la base de datos. Bien, entonces para eso nos sirve justamente acá cuando estaba trabajando con Spring Boot, es lo que hice. Fui una sola vez a la base de datos, obtuve y con eso ya, por ejemplo, fui ahí agregando una tabla en la parte visual, fui jugando con eso, ¿bien? Entonces, una vez logueado, vamos a instanciar un usuario. Y para eso nos sirve cómo planteamos nosotros, por ejemplo, la clase usuario. Y es para tener todos los datos del usuario a mano, ¿bien? Una vez que yo ingrese a la base de datos. Perfecto, entonces, si me van entendiendo,
hay más tareas para hacer. Por ejemplo, una vez logueado, instanciamos un usuario y mostramos el menú. Por ejemplo, vamos a tener un menú para el usuario, que es elegir película, iniciar reserva, bien, todo lo que nos dice la narrativa. Vamos a la narrativa nuevamente. Y acá tenemos todo el menú, en registrarse no, este va a ser el menú para el cliente, crear reserva, modificar reserva, observar mis reservas y ver el histórico de mis entradas, ¿bien? Y después acá, para el administrador, tenemos todo esto, ver reserva de todos los clientes, que son consultas bien específicas, y esto vamos a tener que acceder a la base de datos. Entonces veamos el primer acceso a la base de datos para el login. Y después de esto ya vamos a hacer uso de lo que hagamos hoy. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encarar ahora todo como objeto. Entonces, cuando yo me conecte, voy a tener que tener un objeto instanciar un objeto para realizar esa conexión. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando nosotros instanciamos un objeto, se ejecuta el código que está en el constructor. Entonces, yo, todos los pasos para la conexión, ¿se acuerdan? Acá yo tengo la conexión. Esto es lo que ustedes tienen creo que esto lo podían descargar cuando estábamos trabajando en el módulo 4 de base de datos. Con esta clase realizamos la conexión, ¿se acuerdan? Miren, acá yo ponía la base del nombre, hacía la conexión, intentaba con el try, y acá utilizaba el objeto resultSet y obtenía todos los datos, ¿se acuerdan? Y después nos mostraba por consola, ¿bien? Entonces nosotros vamos a guiarnos de este código, por ahí un copy and paste de algunas líneas, porque es imposible acordarse todo esto de memoria, así que nos vamos a guiar de esto, ¿bien? Para hacer la consulta. Y acá es donde hacíamos la consulta, y gracias a esto la pasaba justamente al método execute query, hacía la conexión. Pero para hacer todo esto, ¿se acuerdan que necesitábamos poner el driver en el proyecto? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos ahora en Cinemar CM2, tenemos un principal. Tenemos las principales ideas planteadas para el login. Hay que seguir trabajando en la parte, la estructura principal, los menús principal. Pero hoy vamos a trabajar en el login y vamos a ver hasta dónde llegamos y podemos hacer registro. Ya la otra clase vemos cómo hacemos la estructura. ¿Bien? Pero hoy vamos a ver la conexión. Entonces, yo voy a necesitar, como habíamos planteado en los UML, una clase login, justamente. Entonces, instancio una clase login que va a tener como atributo private string email, y vamos a tener como atributo private string contraseña o password le voy a poner yo. Y bueno, ya sabemos generar el constructor, así que vamos a generar acá el constructor. Le borro el super. Y vamos a generar los getter y los setter que siempre nos sirven, así que, y se generan con 2 clics, así que generamos los constructores. Perdón, los getter y los setters. Perfecto, miren, acá yo ya tengo una clase login, 2 atributos, el email y la contraseña, y ahora nosotros tenemos que capturar esto y hacer la consulta, ¿bien? Y para eso tenemos que guiarnos de conexión. Ahora, cada vez que yo ingrese a la base de datos voy a tener que hacer todo esto. Entonces, para eso, para evitarme todo eso, yo voy a trabajar con objetos, me creo un objeto conexión. Pero acá, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en la conexión que tenemos como ejemplo, que ustedes se pueden descargar de la plataforma, que la vimos en el módulo 2, acá no tengo atributos, ¿bien? Solo trabaja en el método principal, no está diseñado como para hacerse instancia. Esto está diseñado como para prueba. Entonces nosotros vamos a diseñar la clase conexión. Para cuando yo instancie un objeto conexión, entonces todos los pasos van a ir en el constructor. Entonces yo instancio una conexión y ya sé que se ejecuta todo lo que esté en el constructor, que no le voy a pasar parámetros, ¿bien? Y ahí se va a realizar todo esto, digamos. Así, cada vez que hago una conexión, llamo o creo un objeto conexión. ¿Bien? Entonces nosotros ya estamos pensando todo en objetos.
Y esto, cuando hicimos el UML, la verdad que nadie lo pensó en la parte de conexión y están viendo que ahora vamos a hacer, vamos a pensar todos como objetos, ¿bien? Entonces yo voy a hacer una interfaz, estaba creando una nueva clase que sea conexión. No le voy a poner el public static void main. Ahora tenemos la clase conexión, ¿bien? Va a tener atributos, métodos, pero yo voy a empezar por particularmente el constructor. Pero antes que me olvide, voy a agregar a mi proyecto, esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Se acuerdan el manejador que me permitía, el controlador que me permitía acceder a la base de datos? ¿Se acuerdan? Que tenían que añadir esto, el MySQL Connector. Si lo agregaba y recién podía hacer la conexión. Entonces yo agrego eso y listo, ya puedo hacer una conexión. Entonces, ¿qué hago? Voy y a ver si puedo ponerlo al costado. Eh, Me voy guiando de esto. Bien, entonces esto quiero que siempre esté listo, lo pongo en el constructor. Bien, y acá me va a decir seguramente el problema que es por el static, porque el static se ponía cuando, ¿se acuerdan que era un problema con las instancias de las clases y eso? Entonces acá me está diciendo. Y acá algo muy importante es que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer todo esto, me tengo que fijar dónde estoy. Yo estoy trabajando con este manejador, ya lo incluí, perfecto. Estoy trabajando con esto, bien, acá es donde se encuentra mi base de datos, pero acá yo estaría trabajando con Word porque le estoy copiando. Entonces yo acá tendría que poner cómo es mi base de datos, cine, mar. Perfecto. Y acá yo tengo que poner el usuario root. La mayoría de veces cuando instalamos MySQL con Workbench, somos usuario root, y la contraseña es la que definimos cuando abrimos el Workbench. Entonces yo le puse la contraseña password para no olvidarme, entonces tengo que poner toda esta información. ¿Bien? Bueno, sigamos. Después en el principal, a ver, hay una consulta. Perfecto, bueno, Pamela, sí, pasar los mensajitos. Va a haber una charla el día viernes, ¿bien? De perspectiva de género, creo, si no me equivoco, y diversidad. Así que bueno, los que puedan vayan, si no lo ven por YouTube. Bien, bueno, entonces sigamos haciendo esto. ¿Se acuerdan que creamos un objeto de tipo conexión y un objeto de tipo statement? Entonces yo voy a poner todo esto en el constructor, ¿bien? Acá quizá tengamos algunos problemas de modificadores de acceso y algo que ya mientras ejecutemos nos va a detallar eso Java. ¿Bien? Entonces todo esto, todos los pasos yo los pongo en el constructor, entonces cuando yo instancio un objeto de tipo conexión, me aseguro que todo se cumpla. Entonces yo copio esto y espero en un segundo acá a ver. Hago el try porque era código propenso a fallar, las conexiones pueden fallar. Y acá veamos algo importante. Vamos a intentar conectarnos a la base de datos. Conectando a la base de datos, ¿se acuerdan que mostraba este mensajito? Y acá utilizaba los datos que tengo ahí. Bien, acá podríamos mejorar todo esto, pero a modo de hacerlo rapidísimo, a ver si nos da la conexión. Porque, por ejemplo, acá ven, podríamos poner atributos, cambiar el this y así. Pero bueno, vamos a ver si nos funciona así. Creando statement. ¿Se acuerdan que statement era para crear la consulta? Entonces creamos la consulta, creamos un objeto de tipo statement con el con, y acá el string SQL, acá iba la consulta, ¿bien? Entonces estaría bueno que esta consulta sea como un método que yo le pase la consulta por parámetro y me devuelva este objeto, porque este objeto era el que me permitía mostrar por consola, ¿bien? Y porque yo hacía, si nos vamos al otro código, yo utilizaba el objeto resultSet y hacíamos resultSet rs igual, y acá iba la consulta, perfecto. Entonces en rs yo tenía guardado todo lo que traía la consulta. Y gracias a este while.next yo me movía y podía guardarlos, por ejemplo acá en región, country, name, todo eso, y lo mostraba, ¿bien? Ese es el método, las herramientas que nos dan.
Perfecto, entonces yo digo, bueno, no quiero, ¿cómo puedo modelar esto para que sea, para que yo lo use siempre? Entonces, como estoy trabajando en la clase de conexión, voy a hacer un método que se llame devuelve consulta, que me devuelve, que recibe una consulta y me devuelve un objeto de tipo result set. Bien, entonces esto no iría en el constructor, esto iría cuando yo llamo a ese método. Bien, entonces yo voy a borrar esto y hasta acá es los pasos que se hacen para ingresar a la base de datos. Bien, entonces voy a conectar esta parte, voy a copiar esta parte del catch, try, a ver. Entonces, si yo tengo solo esto, ya me conecto a la base de datos, pero tengo que hacer otras consultas. Y acá me faltaría el mensaje de error, ¿no? Porque el catch capturaba, cuando en el try fallaba algo, saltaba el catch. Entonces, acá voy a poner error de conexión. Bien, entonces ahora sí, este me gustaría que esté acá en vez de... Bueno, eh, entonces quedamos no, esta es la conexión con la que me estoy guiando y esta es la otra conexión que estoy haciendo. Entonces, para hacer todo más general, lo que voy a hacer, acá tengo el constructor, el try catch, lo que voy a hacer es hacer un método public, un método void, no, un método result set porque va a devolver la consulta, ¿bien? Result set devuelve consulta, como la devuelve en un objeto result set. Bien, devuelve consulta. Y acá, bueno, me está tirando ya error porque no hay ningún return. Entonces acá me voy a guiar de este código y digo, bueno, a ver qué hace cuando primero necesitamos que venga un SQL y lo único que hago es esto. Bien, devolver esto. Entonces voy a copiar esta línea y voy a esperar acá un string SQL. Entonces creo un objeto tipo result set igual statement.executeQuery y return rs. Entonces yo instancio un objeto, llamo a este método y voy a tener voy a tener en result set todos los datos de mi consulta. Bien, a ver, vamos a ver si funciona. Para eso vamos a probar con login. Acá, a ver, hay un error con statement. Claro, porque acá hice el statement, entonces lo saco de acá. Claro, porque acá en el constructor está creando consulta y acá solo crea la conexión, así que lo voy a borrar. Esperen. Todo esto me estoy guiando del código que está para descargar, ¿no? Lo estoy modelando. Entonces lo coloco acá. A ver, creando consulta y devuelvo la consulta. ¿Qué pasa acá? Claro, statement, este null statement lo tendría que poner fuera, se me hace. A ver, capaz por eso sea. A ver, ¿por qué? Ah, no era nada que ver, era el error es del throw. ¿Se acuerdan de los throw que también eran por las excepciones? Entonces hago clic ahí y me genera automática el throw, porque estoy trabajando con, eh, con una base de datos y ya se pueden generar muchos errores. Entonces, para el manejo de errores me recomienda que ponga throws. No es que me recomienda, sino que me exige, porque no me dejaba ejecutar el código. Perfecto, entonces acá tengo el constructor, los pasos del constructor, y acá tengo un método que me va a devolver en el objeto, con el objeto de tipo result set, la consulta que yo haga. Bien. Ahora, em, si no encuentra la consulta, el RS no estaba vacío, ¿bien? Entonces eso me va a servir para em, saber si está o no está el usuario. Entonces veamos, a ver, hagamos un ejemplo. Vamos a login, vamos a, perdón, principal, y vamos a pedir, por ejemplo, datos por consola, como nosotros sabemos hacer, voy a hacerlo acá, instanciamos primero hacemos un system.out.println y decimos, por ejemplo, ingreso usuario. Y acá vamos a crear un escáner
de tipo pero el escáner lo utilizaba para tener muchos datos, ¿no? Entonces el escáner lo creo al principio, escáner en entrada o teclado le podemos poner teclado igual a new scanner, y como parámetro le tenemos que poner system.in para que se abra el flujo de entrada, y acá, bueno, me pide seguramente que importe, entonces lo importo. Y acá ingreso usuario, lo que voy a hacer es guardar en un, claro, instanciar un objeto, entonces arriba voy a instanciar un login, a ver, esperen, no, después instancio un login y lo guardo acá, por ejemplo, en string email, voy a guardar teclado punto next line, o next, que era un string, que esperaba un string, perfecto. Entonces hago lo mismo para contraseña, bien, voy a copiar esto, y hago lo mismo. Ingrese, no, acá está mal, ingrese usuario sería ingrese email, porque ingrese email, ingrese contraseña, y acá hacemos que en un string contra se guarde. Bien, entonces en el string email tengo el email ingresado, y en el string contra tengo la contraseña que se ingresó, perfecto. Entonces ahora, con las herramientas que yo tengo, que son, a ver, conexión, login, y estoy en la clase principal, lo que voy a hacer ahora es instanciar un login. Entonces hago login igual a new login, y le paso email y contraseña, contra. Profe, igual ahí dice constra. No Es le va a tomar verdad, nunca. es verdad, es verdad. Gracias. Ahí está. Bueno, hasta ahí ya entendemos. Esto estamos trabajando en el módulo 2 3 por ahí. Así que ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto conexión. Bien, esperen que en el login creamos nosotros un objeto conexión. No, en login no. Pero ahora tenemos que pensar si podemos trabajar en login, podemos tener en login un método ingresar, ¿bien? O podemos hacerlo acá desde principal, acá creamos la conexión. Eso ya depende del programador, cómo quiere diseñar el programa. Yo por ahí, a ver, creo que sería más limpio hacerlo desde login, ¿bien? Para crear un login y listo. No trabajo y meto más código sobre principal, sino que en principal voy a llamar a algunos, instanciar objetos, llamar a métodos, pero voy a hacerlo así, voy a encargarlo en la parte de login. Bien, entonces yo quiero hacer esto, login.ingresar. Entonces ahí el ingresar se va a encargar de mostrar un mensajito que diga ingreso exitoso o ingreso no exitoso, por ejemplo, para probar, ¿bien? Pero lo podemos hacer acá instanciando conexión y viendo, trayendo con los getter el usuario, ¿bien? Pero como yo tengo la clase login, lo voy a hacer desde ahí, ¿bien? Eso depende de cada uno. Entonces yo voy a hacer en login un nuevo método que se llame public void ingresar. Bien. Entonces acá lo que voy a hacer es crear un objeto conexión. Conexión, conexión. Igual a new conexión, por ejemplo. Bien, entonces cuando yo creo este objeto y llamo a este constructor por defecto, sé con seguridad que se implementó todo esto, que se ingresó a la base de datos correctamente, dependiendo del error que me tire, error de conexión o conectando a la base de datos. Entonces ahora solo llamo con los atributos de login, tengo que llamar a devuelve consulta y pasarle la consulta. Entonces hago conexión, perfecto, y hago conexión punto. No, primero tengo que generar la consulta para pasarle al devuelve consulta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crear la consulta, un string. O sea, un string consulta igual a, y acá hago la consulta. ¿Cómo sería la consulta en SQL para fijarme si está la contraseña, em, el usuario, el email y la contraseña en
en mi base de datos, por ejemplo, yo tendría en usuario, no, estoy en Supermarket, me voy a, esperen que acá, qué raro que no me sale, ahí está Cinemar, vamos a usuario, Select Rows, y acá ven, todo esto tengo en la tabla, entonces en la base de datos, en la tabla específica de usuario. Entonces yo, por ejemplo, juaco10@gmail.com y la contraseña es juaco321. Entonces la consulta sería un select from usuario, where, donde, email usuario sea igual a, y acá le tengo que pasar esto, ¿bien? Entonces yo hago esto, traigo esto, pero acá es muy importante que cuando yo hago esto tengo que ponerle comillas simples, si no, no me lo toma. Problema de SQL, ¿bien? Y acá sigo con la consulta and contraseña usuario, sea igual a, y acá copio la contraseña, ¿bien? Esta sería la consulta. Entonces yo les recomiendo que hagan esto y después copien en vez de copiar directamente en Java, porque en Java se pueden confundir con una letra y ya les arruina todo. Entonces yo em, pruebo la consulta acá y después me voy a Java, ¿bien? Entonces pruebo la consulta y acá no me sale, a ver, vamos a ver. Claro, o sea, sé por qué no me sale, la contraseña está mal. La contraseña era creo que Juaco. A ver, voy a ejecutar esto. Me olvidé la contraseña de Juaco. Es Juaco321. Juaco321. Entonces, acá, ahí está, ¿ven? Me trae todos los datos del usuario. Bien, entonces paso esta consulta acá. Miren, paso acá. Lo voy a poner abajo por las dudas ahí. Pero acá hay un pequeño error porque debería poner todo con así. Pero acá hay un error por las comillas simples, entonces, porque justamente era igual lo que estábamos diciendo anteriormente, entonces voy a tener que separar las comillas y concatenar. No puedo hacer esto, me sale error. Entonces voy a tener que hacer todo por una parte acá, me quedo acá, concateno, bien, y acá tengo que concatenar la comilla simple sí o sí. Entonces ven cómo estoy concatenando. Acá tengo que concatenar otra comilla simple, bien, por problemas de seguir concatenando bien acá. Y acá no concateno Juaco, acá concateno this.email. Bien, entonces esto no necesita this.email. Bien, y acá tengo que seguir concatenando. Contraseña usuario es igual a, y hago un igual a, esperen, un igual a this.paso. Ahí está. A ver, y acá me falta de concatenar. A ver, analicemos si hice bien la consulta. Select from where y de usuario es igual, bueno, es igual a, y acá comillas para this email, bien, ¿por qué? Porque acá está entre comillas, así que se va a concatenar esto y lo que yo le pase por acá. Entonces sí o sí las comillas. Y acá el espacio, bien, a veces hay muchísimos errores que a veces pasan que nos comemos un espacio y no sabemos por qué. Y es por el espacio para la consulta. Entonces acá no nos olvidemos del espacio. And contraseña usuario es igual a, y acá lo que me está faltando son las comillas simples que van entre comillas dobles. Bien, acá tengo que seguir estos pasos, si no, no me va a dejar. Ahí está. Entonces acá ya tengo la consulta, listo, ya creé la conexión, lo que hago es hacer conexión, punto, devuelve consulta y le paso SQL. Y guardo en un objeto result set, entonces esto me devuelve un result set, entonces hago un result
set rs igual a, bien, y acá tengo un error porque me dice que no importé result set, bien. Result set no lo importé, ahí está. Y acá tengo otro error que dice, bien, me dice que trabaje con excepciones. Entonces hago clic ahí y se añade la excepción. ¿Bien? Entonces hasta acá tendríamos. Ahora, en devuelve consulta, esperen, ahora ¿cómo yo sé si está o no? Yo sé que si esta consulta se ejecutó, en RS voy a tener algo. Si esta consulta no se ejecutó, o sea, fue falso, no me trajo nada, porque esta consulta te trae cosas, ¿bien? Entonces, si yo le pongo algo 3.2, por ejemplo, acá, esta consulta no me va a traer nada. ¿Dónde se guarda todo eso? En el objeto resultSetRS, ¿bien? Entonces, tendría que hacer acá un if y decir, bueno, ¿cómo me fijo si resultSet tiene algo con el método rs? Vamos a fijarnos, me voy a fijar acá, y si rs.next funciona es porque hay algo. Si no, es porque no hay nada. Entonces tendría que preguntar eso o directamente lo pongo en el while, como hacíamos para recorrer, ¿se acuerdan? Entonces copio esto y lo pongo acá. Entonces, pero bueno, esto sería en login. Bien, entonces acá en vez de un if hago un while y digo, bueno, eh, si ingresa por este while, porque el while es también como una pregunta, porque se tiene que cumplir una condición. Entonces, si llegó a esta línea 35, yo hago un system.out.println y digo, perfecto, ingreso exitoso. Por ejemplo, para probar. Ingreso exitoso, listo. Podemos hacer esto. Bien, podemos probar ya esto a ver si funciona. Y si no funciona, vamos a ver qué hacemos, porque acá tendríamos que preguntar si RS está vacío, ver cómo hacer. Bien, yo ya pensé cómo más o menos lo quiero plantear. Pero por el momento veamos si este método funciona, el ingresar. ¿Alguien tiene dudas respecto a este método? ¿Quiere que veamos alguna línea o nos vamos a ejecutar y vamos a ver si funciona? A ver. Y acá seguro me va a decir, añade, porque sabe que estoy trabajando con base de datos, entonces me dice que añada una excepción. ¿Bien? Entonces, bueno, a ver, vamos a ejecutar a ver si funciona. Entonces, para eso voy a probar con un dato que sí esté en la base de datos. ¿Ven? Entonces voy a seleccionar y voy a ver qué tengo en la base de datos. Tengo, por ejemplo, Juan Pérez con contraseña Juan321. Copio el usuario y me acuerdo que la contraseña es Juan321. Entonces ejecuto esto, a ver, veamos si funciona. La mayoría de las veces no funciona la primera, pero bueno, a ver, veamos. Si nuestra lógica, Juan321. Conectando y error. Creando consulta. Hay un error en la consulta. Have a SQL connection because this con is null. Bien, acá estoy viendo que esto es del objeto conexión. Vamos a conexión a ver qué tenemos acá. Y nosotros, claro, tenemos a conexión en null, pero después cuando intenta se hace esto. Bien. Entonces lo que tendríamos que hacer es, si se conectó a la base de datos, sacarlo de acá, a ver, estos dos los saco de acá, porque sé que están acá. Bien, no está en el constructor. Entonces, a ver, vamos a ver si haciendo eso se soluciona. Es lo primero que se me ocurre. A ver, vamos a ver en principal y vamos a ejecutar de vuelta. Juan 321. Perfecto, creando consulta, ingreso exitoso. Probemos con algo que no sea exitoso. A ver, pongo el mismo email y pongo una consulta diferente. Pongo Juan123. Conectando la base de datos, creando consulta y ya no nos mostró ningún mensajito.
porque si nos vamos al flujo del programa, creamos el objeto login, le pasamos lo que ingresamos por teclado, nos vamos al login ingresar, me voy acá, y me voy acá, creo la conexión, instancio un objeto de tipo conexión, hago la consulta, ¿bien? Lo guardo en un objeto result set y acá, si entra por acá, me dice ingreso exitoso. Si no entra por acá, es que falló. Entonces acá tendría que ver qué hago, porque si hago algo acá, por más que haya ingresado, se va a venir por acá. Entonces hay que ver cómo soluciona ese problema. Pero hasta ahora tenemos un ingreso a la base de datos exitoso para el login. Tengo que solucionar que, que si los datos son erróneos, que haga otra cosa, ¿bien? Pero bueno, por lo menos ya funcionó, tenemos ya el modelado, la clase conexión, tenemos ya que en el login un método de ingresar y tenemos planteado en el principal cómo vamos a seguir haciendo, ¿bien? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando hacemos un ingreso exitoso yo quiero capturar esos datos? ¿En dónde? En una clase de tipo usuario. Entonces, voy a crear una nueva clase que sea usuario, ¿bien? Para no ir nuevamente a la base de datos. Porque acá, por ejemplo, voy a hacer una consulta. Voy a decir, a ver, ¿el usuario que ingresó es administrador o es usuario normal? Y eso lo tengo guardado en un campo, en la base de datos, que es el campo ID tipo usuario, ¿ven? El 1 representaba usuario normal, el 2 representaba administrador. Y no da que haga todo esto de vuelta para llegar a ese atributo. Entonces, como yo ya tengo guardado en RS, en realidad no tengo guardado en ningún lado todos los datos del usuario. Entonces tendría que hacer otra consulta para saber qué usuario es el que ingresó. Juan, este Juan es, ¿cómo me doy cuenta que es? Para eso voy a utilizar result set que me trae todo. No me trae simplemente un sí o algo así. Me trae todo. Entonces yo lo tengo que capturar en alguna parte. Para eso voy a trabajar en el login. Cuando me devuelve el RS, ahí tengo todos los datos. Entonces voy a tomar el RS, como lo hacíamos acá en conexión base de datos. El RS se movía y guardaba, por ejemplo, en variables normales. Y después mostraba. Entonces yo en vez de guardarlo en usuarios normales, voy a instanciar un objeto usuario. Y voy a devolverlo, ¿bien? Esto ya no va a ser un método void, sino que va a devolver un usuario. Entonces, así es como por ahí se me ocurre hacerlo en este momento. ¿Bien? Entonces, para eso yo voy a tener un objeto usuario, ahí donde voy a guardar todos los datos para ya no estar volviendo a la base de datos. Si fue un ingreso exitoso, instancio un objeto y guardo todos los datos ahí. Por ende, voy a tener los atributos que tengo en la tabla. Private, tengo un int ID, user, tengo un private, y todo en orden, ¿no? En el mismo orden que la tabla. Tengo un private string nombre, un private string apellido, un private string email y un private string, por las dudas, contraseña. Algunos no guardan la contraseña. Vi muchos programas que cuando están con las clases ya no guardan la contraseña porque una vez que estás dentro, ya para qué vas a necesitar la contraseña. Quizás lo necesitas para completar el pago o algo. Entonces es muy opcional esta parte. Yo lo voy a guardar por las dudas. Pero capaz que después por temas de seguridad lo tenga que sacar, bien, porque yo ya ingresé, o sea, ¿para qué voy a necesitar la contraseña? En cambio, yo sé que el tipo usuario sí lo voy a necesitar en algún momento de mi menú, de mi flujo de programa en principal, yo pregunto, ¿el usuario que ingresó qué es? ¿Un administrador o un usuario? Para mostrarle otro menú. Ya no le contraseña no me haría falta, ¿bien? Entonces, depende de cada uno. Yo por la duda lo voy a poner. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? Contraseña, me voy a fijar en la base de datos. Tengo tipo usuario y tiene tarjeta. Private string tipo. Bueno, string, claro, tipo. Y después tengo un private. El tipo era 1 o 2, se representaba con el ID. Entonces yo voy a poner un int.
Y uno para cliente normal y 2 para administrador. Y después, private, que era lo último, me acabo de olvidar, tiene tarjeta. Un boolean tiene tarj. Hasta ahí, perfecto. Entonces creamos el constructor using fields, y generamos el constructor. Ven, me pide todos estos datos. Voy a borrar el super. Y ahora genero los getter y setter, que siempre se utilizan. Así que genero getter y setters. Bien. Listo. Entonces ya tengo todo esto. Perfecto. Entonces, cuando yo capture los datos, cuando el logueo sea exitoso, me voy para login. Cuando el logueo sea exitoso, lo que hacemos es acá leerlos. Bien, en el while rs.next los leemos. Tal cual lo hacía en esta clase cuando leía los datos de los países. Bien. Entonces voy a guardarlo en una variable normal y voy a hacer un rs.getIn, y en los get, en este método, tengo que poner el nombre tal cual el nombre de la columna. Bien, entonces lo que voy a hacer es guardar en ingreso exitoso. Entonces creo un objeto, o lo creo acá, digamos, un objeto para no estar creándolo ahí. Y acá, en vez de void, va a ser un usuario. Ahora, ¿se acuerdan que los objetos yo los puedo poner igualar a null? Yo puedo hacer esto, miren, usuario, user, igual a null. Y después preguntar, si el usuario que devolví es igual a null, es porque no trajo nada. Si no es igual a null, es porque trajo algo, y acá lo voy a llenar de datos, ¿bien? A ese usuario. Bien, entonces yo creo acá un usuario, perfecto, y acá voy a poner todos los datos del usuario. Entonces acá hago un ingreso exitoso y creo el usuario. Perdón, ya está creado, entonces digo, bueno, eh, user igual a new, porque acá solo lo declaré, ¿bien? Solo lo declaré. Y acá es donde lo estoy instanciando de verdad. User igual a new usuario, a ver si... Y acá le voy a pasar todos los datos. Y esos datos los obtengo como, primero, a ver, obtengamos el int id user. ¿Cómo se hacía esto? Con un rs.getInt. GetInt, y me dice acá el nombre de la columna. ¿Cómo era el nombre de la columna? Me voy a fijar a la base de datos, y es id usuario, id-usuario. Entonces es importante que ustedes pongan tal cual. Ah, estoy grabando, me asusté porque la clase pasada dije, no vaya a ser que no esté grabando. Bien, ¿qué más tenemos? El nombre usuario, igual a rs.getString, y me dice que ponga el nombre de la columna. Entonces yo tengo que poner el nombre exacto de la columna, que es nombre usuario. Y así tengo que seguir. Porque, bueno, acá nombre usuario le dejo el nombre nomás, porque después todos estos datos que estoy sacando lo voy a pasar al objeto que creé acá, usuario. Bien, entonces sigo, voy a copiar acá porque es usuario, viene, perdón, viene nombre, viene apellido. Y acá nombre, apellido, bien. Y acá voy a poner por las dudas esto lo voy a subir al repositorio. Entonces voy a mi repositorio de Cinemark, y acá voy a poner, por ejemplo, el parámetro, el parámetro debe coincidir con el nombre de la de la columna. Es muy importante porque si lo ponen mal acá, no va a funcionar. Bien. Entonces yo traigo un string email, por ejemplo, acá estoy declarando variables estáticas para usarlas después. rs.getString. Bien, y acá pongo, por ejemplo, email usuario.
tal cual, a ver, espero no equivocarme acá. Después la contraseña sería, vuelvo a hacer, a ver. Contraseña. Y acá. Y que me sigue, un int tipo, ¿no? Entonces acá voy a poner un int tipo y tiene tarjeta, si no me equivoco. Bien, y faltan muchísimos datos, ¿no? Falta fecha de nacimiento que no lo pusimos, falta número de teléfono, domicilio, me estoy acordando, así que van a tener que agregar todo eso. Y a ver, tipo usuario, ¿cómo lo tengo en usuario? ID tipo usuario, re largo. ID tipo usuario. Vamos con el siguiente. Por último, un booleano. Teníamos un boolean inTarg igual a rs.getBoolean. Y acá tengo que poner el nombre de la columna que es, vamos a ver cómo es, tiene tarjeta usuario. Tiene tarjeta usuario. Ahí está. Perfecto. Y acá, ¿por qué? A ver. Ah, getString. Es un getInt. Ahí está. Entonces, acá instancio y acá me da error porque me dice, bueno, el usuario del constructor me pide muchos datos. Entonces voy para acá y digo, bueno, le paso ID user, le paso nombre, le paso apellido, le paso email, le paso la paz, le paso el tipo y le paso INTARG. Listo, ya instancié el usuario. Perfecto. Sí se hizo el ingreso, ¿no? Ingreso exitoso. Y ahora acá, creo el usuario y lo devuelvo. Entonces, si no ingresó por acá, el usuario no tiene nada. Por eso acá está usuario user null. Bien, solo lo declaré. Si esta consulta que hice acá no me trajo nada, porque es un usuario incorrecto o una contraseña incorrecta, entonces no va a hacer nada de lo que hace por acá en este while y vamos a retornar return user. Bien, entonces yo sé que el login, este método, me voy a principal, esto me devuelve algo, me devuelve un usuario. Entonces yo creo un usuario user igual a login.ingresar, que me devuelve un objeto de tipo usuario. Y acá pregunto, a ver, if user es igual a null, porque no ingresó. Entonces acá yo puedo poner un mensajito. O puedo poner que es distinto de null, entonces ingresó y ya tengo un objeto. En usuario ya tengo el objeto y ya me manejo con eso. ¿Bien? Y hago usuario.get y nombre y me trae el nombre. ¿Bien? Y así. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer acá es traer los datos de la persona y mostrarlos, por ejemplo. ¿Bien? Usuario tal, recién ingresaste y mostrarle, traerle todos los datos menos la contraseña, por ejemplo. Entonces, si usuario es distinto de null, se ingresó. Y como yo quiero que me muestre un mensajito, si no ingresó, entonces si usuario es igual a null, hago un system y digo, perdón, y digo ingreso no exitoso, o revisa tus datos, o algo así, ¿ven? Por ejemplo. Y ya hice maté dos pájaros de un tiro porque tengo esto, lo que yo quería, un mensajito, y también ya tengo guardado en usuario si fue exitoso, ¿bien? Entonces está bueno eso, porque si se ingresó correctamente, listo, ya tomé todos los datos. Si no se ingresó correctamente, que haga otra cosa, ¿bien? Hay que ir viendo y armando el menú y viendo cómo realizar esto. Bien, entonces, a ver, vamos a probarlo. Voy a sacar otro de datos de la base de datos, por ejemplo, acá, María. La contraseña justamente es password. Entonces voy a ejecutar el programa, me pide el email, pongo mi email correctamente y pongo una contraseña mal. 1, 2, 3.
Conectando. Ingreso no exitoso, listo. Si ingresé mal, que se termine el programa, podría ser, o no sé, ustedes ya ven eso. Pero ahora voy a ejecutarlo y con un... no, hagamos una cosa. Si es distinto a null, que muestre todos mis datos. Por ejemplo, para ver que se trajo con éxito. Y en el else vamos a poner esto, ingreso no exitoso. Entonces, ¿cómo traigo los datos? Ya no voy a la base de datos, sino que hago un system, muestro por un system, y voy a traer todos mis datos. Voy a hacer así. Ingresaste, o bienvenido, ¿ven? Bienvenido, o bienvenida. Y acá concateno, ¿qué concateno? User.getNombre. GetNombre y concateno un espacio y concateno el apellido. User.getApellido. Bien, y esto no me debería dar error y debería funcionar. A ver, veamos si no funciona. De lo que sí va a ser, voy a probar a ver con otro nombre. Voy a probar con Joaco, Joaquín Ramírez. Entonces yo ingreso Joaco y Joaco 321. Perdón, ahí no copié el .com. Entonces ejecutemos. A ver, ingrese email, copio el que tengo ahí. Joaco 321. ¿Era así? Ah, no, era con K. Era con K, si no me equivoco. Sí. Ingreso no exitoso. Ay, perdón. ¿Dónde me fui? Pero está bien, ingreso no exitoso, conectando a la base de datos, creando consulta, tengo que ver si bueno, este conectando a la base de datos lo voy a dejar, el creando consulta capaz que lo elimine para que quede más limpio. Tengo que buscar dónde está eso. Bien, vamos a ver que ahora sea exitoso. Un Joaco y ponemos la consulta Joaco 321. Bueno, acá hay un error. Ingreso exitoso, me dice. A ver, nombre, apellido no existe, claro, ¿ven? Por eso es lo que les decía. Lo puse mal, me voy acá donde dice todo eso. Nombre, apellido, era apellido usuario. Ven que tiene que coincidir tal cual, entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces ahora vamos a ver que funcione. A ver, apellido usuario. Pueden ir copiando de acá para no equivocarse, bien, copiando el nombre de las columnas y pegándolo ahí para no tener este tipo de problemas. Vamos a volver a intentar. Oaco 321. Ahí está. Ingreso exitoso, bienvenido Juan Ramírez. Ahí está, Joaquín, perdón, Joaquín Ramírez. Y es lo que tengo en la base de datos correspondiente a Juan Ramírez. ¿Bien? Entonces ya tenemos una parte, el 10% del programa realizado. Lo que tendremos que hacer ahora es plantear si el usuario de ingreso no fue exitoso, le pidamos los datos y hagamos el login, ¿bien? Perdón, el registro. ¿Bien? Entonces, mostrándole todo esto, ustedes me tienen que ayudar a hacer el registro. ¿Cómo lo plantean? Porque hacer una clase registro está bueno, es como login, o no sé qué se les ocurre a ustedes, con una clase registro, no sé, teniendo en cuenta esto que trabajamos hoy. Si hacemos registro y vemos consulta el resto de la clase. ¿Qué opinan? ¿Se entendió, chicos? Está difícil. Es puro Java, ¿eh? Java puro, con MySQL. Sí, eso es Java puro y duro, sí. Bien. Planteemos registro, dice Jorge. Perfecto. Acá hay muchísimas formas de plantear registro porque vamos a tener una clase de registro que es muy similar a la clase usuario. Pero está bueno la clase de registro porque tenemos que validar que los datos que ingrese el usuario sean válidos y también tenemos que ver que ninguno de los campos ingresados esté vacío. Bien, entonces tenemos que hacer una serie de controles ahí.
Con registro sería similar, pero agregando datos a la base. Claro, tendríamos que hacer una consulta de tipo insert, ¿se acuerdan? Y para insert, en conexión no necesitábamos nosotros el result set. ¿Se acuerdan que no era el execute query, era el, ay, si no me equivoco, teníamos otro tipo de consulta. Entonces acá, en vez de devuelve consulta, va a ser, vamos a llamar simplemente a un public void realiza consulta. Realiza consulta. Bien. Entonces ya me estoy dando cuenta que acá voy a tener un método y acá le voy a pasar el insert into, que también es un string SQL. Bien. Entonces acá lo que voy a hacer es hacer la consulta. Entonces voy a volver a poner consulta, lo mismo. Y acá lo único que hacía, si no me equivoco, era hacer un statement y un punto. No era ejecute query, era un... porque el ejecute query nos devuelve un RS. Era algo con query, pero no me acuerdo. A ver, me voy a fijar en la otra clase. La clase conexión normal. Claro, es lo mismo, es muy similar. Pero lo interesante de esto es que vamos a tener una clase registro y ahí vamos a tener un método validar datos. Se validan los datos y recién que se haga la consulta, porque puedo estar poniendo justamente, el usuario puede darle a enter, enter, enter y se crea Datos una... que ya estén, ¿Cómo? creo que se podrían encontrar con datos que ya estén ingresados. Con datos que ya estén ingresados, ¿cómo? Ah, lo que decía recién, claro, el control, la validación, digamos, que sean datos. Claro, claro. Bien, bien. Bueno, entonces eso ustedes dicen que hay que hacer una clase registro y registro no tendría los mismos atributos que, por ejemplo, usuarios. Va a ser muy parecida, pero vamos a agregarle más métodos. El método validar, o solo podemos hacer un registro y en el constructor que valide, o bueno, hay que plantear cómo hacer eso, ¿bien? Pero ¿No por podría el, ser solamente un método? sí, podría ser un método, pero ¿dónde lo pondríamos? En login también. También, Claro, podría ser en login. para no estar creando otra clase. Claro, pero login tiene como atributo un usuario, una contraseña que es algo de alguien que ya está registrado. O podemos hacer la clase registro sin pedirle, pidiéndole todos los datos, pero no poniéndole como atributo, sino una clase con un método. Bien. O podría ser un método de usuario. También podría ser un método de usuario. Yo creo que sería más un método de usuario. Sí, Va, no sé, porque cuando le pide el tipo o algo así, que no va a saber qué tipo poner. O sea, no claro, le vas a poner en el registro que se ponga con cliente, porque, no claro, sé. claro. Para mí habría que ser una clase nueva, una clase de registro. Sí, también para hacer todo más limpio, Yo lo ¿no? veo así. Sí, más organizado y más ordenado y menos código, digamos, por página. Claro. Bueno, vamos entonces por registro y tendríamos todos los atributos, digamos, o sea, los atributos de usuario, todo lo que se pide. Menos, por ejemplo, en registro no le pediríamos qué tipo sos, porque ya sabemos que solo se van a registrar los que son de tipo cliente, los de tipo usuario habitual, digamos. Ahora me voy a fijar acá, espérenme, que no me acuerdo cómo era, para ejecutar una consulta. Acá tiene que estar, no, acá está para mostrar. Esperen un segundo, vamos a repasar estos conceptos. Lo tengo en recursos en módulo 4, base de datos con Java. Acá estaba, y para llamar ese método, a ver. Así era, esperen.
Acá. No, esto no es. Esto va a ser. Quiero utilizar la correcta porque hay muchísimos métodos para utilizar, digamos, para trabajar con esta parte, pero quiero utilizar la que se utiliza en acá. Bien, acá a ver, por ejemplo, para hacer un create table, para hacer una inserción, lo que se hace es el ejecute update. Bien, el ejecute update, perfecto. Sí, esa era. Bien, entonces acá en conexión yo voy a tener, perdón, acá en conexión BD es la que yo me estoy guiando, que ustedes tienen para descargar. Acá lo que voy a hacer es statement.execute update y le voy a pasar la consulta SQL. Y listo. A ver, vamos a ver si lo hice bien. Statement, create statement. A ver. Está bien. A ver, vamos a ver qué error nos da. Ah, bien, el throws. Por ahí tenía miedo, digo, no, que no me salga un error que no conozco en vivo. Bien. Bueno, entonces acá le pasamos la consulta que tiene que ser un agregar valor, entonces ya por esta parte ya tenemos, bien, ya tenemos el respaldo de hacer el método y que haga la conexión, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo usuario, perdón, una nueva clase. Bien, una nueva clase que se llame registro. Y en el constructor le pedimos los datos. Bien, entonces una nueva clase registro, hacemos el constructor, pero bueno, hacemos todos los campos estos de los mismos. Bien, vamos a ver, a ver. Mismos campos y vamos a hacer un public registro. Bien, y vamos a hacer, acá yo cuando me registro, instancio un registro y es porque le voy a pedir los datos acá, digamos, en el constructor. Que si no los pediría afuera, los pasaría, no tendría mucho sentido. Entonces acá vamos a pedir todos los datos. Entonces voy a copiar acá en el, a ver, en el login creo que tenía un, no, en el principal tenía un ingrese para hacerlo más rápido. Voy a hacer un ingrese nombre, es lo que vamos en orden. Y acá, ¿cómo haríamos con el ID? Porque nosotros no pedimos un ID, vamos a tener que hacer que se sume, ¿no? O bueno, vamos a ver cómo podemos hacer con el ID. El ID, ahí tendríamos que modificar nuestra base de datos y que sea autoincremental y ya nos desligamos de estos problemas, ¿ven? Entonces acá yo tengo que ver que sean ID diferentes. Entonces, lo que tendría que hacer acá sería traer el último usuario ingresado, traer el ID del último usuario y a ese ID sumarle uno y agregarle a este, digamos. Pero, no sé, eso vamos a ver cómo lo haríamos. Por ejemplo, ahora, para empezar, vamos a hacer que this.id, o bueno, cuando le doy el alta, le doy un ID, cuando hago la consulta de inserción. Entonces, por ahora le pido el nombre, hago un this. Perdón, acá. Claro, string nombre igual a teclado.next y acá tengo que hacer un objeto tipo escáner teclado. Perdón, de tipo escáner. Y acá me dice, seguramente que no tengo ahí escáner. Perfecto, entonces pido el nombre, pido el apellido, le pido todos los usuarios, nombre, apellido, lo guardo y acá estoy, lo guardo ya en this.nombre
Acá lo guardo en this.apellido, bien. Perfecto, vamos por system. Bueno, voy a copiar email, contraseña, y acá, bueno, tendríamos que trabajar un poquito más para hacer que se validen que ingrese nuevamente la contraseña y cosas de registro, ¿no? Pero por ahora solo le vamos a pedir una vez el usuario y una vez la contraseña. Perdón, una vez el email y una vez la contraseña. Bien, seguimos con ingrese email, ingrese password y hago un this. Y por último el tipo, this.tipo, yo sé que es un 1, igual a 1. Y yo sé que this. Tiene tarjeta es falso, porque si es un usuario, tiene tarjeta. Yo sé que es un usuario que recién se loguea, entonces no va a poder acceder a los beneficios. Entonces yo lo pongo como false. Bien, después el método de fijarme si tiene un beneficio y eso ya voy a tener que ver acá en este usuario. Tiene tarjeta. Perfecto, entonces acá ya tenemos el logueo. Y ahora ya instanciamos. Cuando instanciamos un objeto nos va a pedir todos los datos, le doy todos los datos y ya tengo en registro, en un objeto de tipo registro, los datos importantes. Todavía no tengo, por ejemplo, el ID, pero para eso voy a necesitar un método que se llame, por ejemplo, public void valida. Valida datos. Este public void valida datos, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, hago una pregunta acá. Acá estaría buenísimo que yo haga una pregunta y digo, bueno, if this.nombre es distinto de vacío, es distinto de vacío, se pone con así, ¿bien? Y doble comilla, y this.apellido es distinto de vacío nuevamente, y vuelvo a hacer así una super consulta, this.email sea distinto porque por ahí el usuario ingresa a un campo vacío, y si genera igual, si yo no tengo el control de esto, lo va a ingresar a la base de datos, ¿bien? This.email distinto de vacío. Y acá puedo agregar otros controles para la contraseña, que la contraseña tenga más, que sea, por ejemplo, que tenga más de longitud, más de 4 caracteres y cosas así, también puedo agregar. Is password distinto de vacío. Por lo menos ahí. Entonces, si pasa todo eso, y acá también podríamos agregar, podríamos buscar si el email está en la base de datos, ¿bien? Porque a veces si te querés registrar y ya está registrado, entonces que no te deje hacer el registro, ¿bien? Podríamos agregar, acá tendríamos que crear una clase conexión y ver si trae algo, ¿bien? Hacer la consulta. O ver, y claro, es lo mismo utilizando lo que ya tenemos, digamos. Yo me voy a saltear esta parte. Uy, perdón, acá. Profe, Sí. en JavaScript existe lo que se llaman expresiones regulares, Sí. que son para validar los caracteres, viste, que el nombre no contenga caracteres raros, que el email sí o sí tenga el arroba. ¿En Java existe algo parecido o no? Sí, pero tenés que implementar otra herramienta. Por ejemplo, Ah, lo que estaba hablando en Spring Boot, con Spring Boot sí se puede validar todo ajá. eso. Claro, Así que, claro. claro, Ah, sí. bien. Pero acá, Viste, para hacerlo más profesional, digamos.
Claro, pero acá estamos en la parte primitiva de Java. Ah, ok, Así que ok, bueno, ok. lo máximo que podríamos tener el control es que no esté vacío y esto como un extra. Podríamos hacer la búsqueda de si el email está en la base de datos, listo, que tiramos un mensajito, ¿bien? No te puedes registrar, ya estás. Y cerrar ahí, ¿bien? O bueno, hacerlo así como yo también lo estoy haciendo y me estoy evitando esa parte, también se lo considera, ¿bien? Entonces, eh, si estos datos son correctos, listo, tendría que hacer la consulta. Entonces creo la consulta, hago un string SQL o consulta le podría poner, y acá genero la consulta. Y como la consulta vamos a irnos a Java y a copiar la sintaxis de la consulta. Bien, porque no le quiero errar ahí, por ahí escribo algo mal. Entonces me voy acá. Insert into, copio, por ejemplo, acá voy a poner otros datos, voy a hacer la consulta antes, pero no lo voy a insertar. Voy a hacer la consulta sin insertar. Inter usuario, values, y voy a poner acá, por ejemplo, ven, y acá hay un problema, yo siempre voy a tener que cambiar el ID, y para eso yo diseñaba en la tabla y ponía que el ID sea autoincremental, y simplemente acá yo le paso un null, y ya le va a poner, le va a ir sumando, ¿bien? Entonces yo siempre le paso null en Java, y ya me despreocupo de esa parte. ¿Cómo lo voy a solucionar? Lo planteamos con la otra comisión cuando pasa esto, es hacer una consulta del último elemento, del último usuario agregado, traer el ID y a ese ID sumarle 1. ¿Bien? Si se quieren evitar ese trabajo, lo que tienen que hacer es poner como, diseñar la base de datos como autoincremental. ¿Bien? Uy, ahí está. Marcelo, a ver, vamos a agregar a Marcelo acá. Marcelo Salas, un email de Marcelo. Bueno, no tan largo. Y contraseña, también que sea password. No, estos datos son los que estoy pidiendo en usuario. Bien. Entonces, con que me acuerde de esta sintaxis, ya está, lo copio. Bien, entonces lo corto, me lo llevo para acá. Entonces empiezo a escribir la consulta. Voy a insertar into usuario values. ¿Qué voy a insertar? Y acá tengo que ser cuidadoso con justamente las comillas, ¿bien? Entonces, a ver, empecemos. ¿Cómo sería esto? Voy a copiar acá. Insert into usuario values, si es que está todo bien. Entonces, ¿qué valores le pongo? Primero un ID. Yo voy a hardcodear acá, voy a poner ID, a ver, me voy a fijar en la tabla de código, porque acá yo sé que tengo que hacer un trabajo extra. Bien, no lo voy a hacer ahora. Entonces yo me voy por el usuario 7. Entonces digo, bueno, a ver, 7 y le paso 7 y acá no cierro, empiezo a cerrar acá. Acá yo digo, bueno, 7 concateno con this.nombre, porque sé que sigue el nombre, y acá tengo que, perdón, me re voy a ir, las teclas de esta computadora son re chiquititas. Bien, y acá tengo que concatenar a cada elemento con la comilla simple. Entonces tengo que encargarme de hacer todo este trabajo. Nombre, acá tengo que seguir concatenando. Bien, más, ¿qué más va? Va el apellido. Bien, entonces acá voy a poner concatenado con this.apellido. Me olvidé las comillas simples, nuevamente las vuelvo a poner. Y acá el concatenado. Y apellido. Vamos por, bueno, yo voy a copiar esto así tal cual. Sigue email. ¿Qué más sigue? Password. ¿Qué más sigue? Password.
tipo, viene a tipo y a tiene tarjeta, eso no le pido al usuario, entonces yo concateno, por ejemplo, concateno, sé que acá va una coma, y acá ven, me estoy olvidando las comas, ven acá le voy a tener que agregar una coma, rogando que esta consulta salga bien. Acá voy a tener que agregar una coma. ¿Dónde más va? Acá la coma. Bien. Entonces concateno esto, acá también bueno, la coma la puedo poner acá también. No, acá está mal. Coma sería acá, después de la... espérenme, me fijo si está bien. Coma, 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 perfecto. Y acá iría la comilla y la coma. Y acá concateno, a ver, recién concateno qué tipo es de tipo usuario habitual, que es de tipo 1, me voy a ver la base de datos si era así. Yo tenía, por ejemplo, para 1 clientes, listo, entonces yo sé que 1 es para cliente y false, porque recién se registra, no le voy a dar el beneficio, que es diferente para... Bien, y acá voy a hacer un system, voy a mostrar la consulta, porque por ahí me equivoqué en algo, entonces la quiero mostrar cómo se concatenó, cómo se fue concatenando. Primero la voy a mostrar antes de ejecutar, ¿bien? Y si esto pasa, que se haga esto. Si hubo un error de tipeo al usuario ingresar, entonces voy a mostrar un mensajito que diga error. Bien, entonces acá voy a poner datos mal ingresados. Listo. Control S y vamos a probar. Todavía no hicimos, pero yo quiero ver cómo salió la consulta. A ver, vamos a probar, vamos a probar. Me voy a conexión. Entonces, perdón, me voy a login. Bien. No, a login no, a principal. Bien. Lo que voy a hacer ahora es comentar todo esto y llamar al ingreso. Voy a comentar esto para probar el ingreso. Bien. Entonces voy a llamar al ingreso, voy a crear un registro de tipo registro 1 igual a new registro. Y ahí está. ¿Ven? Porque en el constructor de registro está todo. Y después no va a pasar nada si yo hago esto, me va a pedir los datos y listo. Entonces yo tengo que llamar a registro 1.valida datos. Y en valida datos yo tengo los mensajes, ¿bien? Entonces acá, si se validaron los datos correctamente, me va a mostrar la consulta que se va a hacer posteriormente. Entonces vamos a principal y vamos a ver si funciona. Ingrese nombre, bien. Estamos probando con Marcelo, ¿no? Vamos a probar acá, salas, email, marce@gmail.com, contraseña 134. Y acá, miren, está la consulta, ¿bien? ID7, Marcelo Salas, marce@gmail y 1234 la contraseña de tipo 1 y false. Perfecto, ahí está. Entonces, ahora que hice esto, me voy a registro y acá me estoy dando cuenta que me olvidé el punto y coma para hacer la consulta. Entonces, en vez de evitarme ese error, pongo el punto y coma porque me di cuenta. Entonces, ahora sí estamos listos para ejecutar la consulta. ¿Y cómo se ejecutaba? Entonces, tengo que crear un objeto de tipo conexión, hacer lo mismo. Conexión igual a new conexión. Perdón, sí, a new conexión. Y acá llamo a conexión punto, no me acuerdo cómo hicimos el método, realiza consulta. Realiza, a ver si me sale acá, realiza consulta, donde le paso ya el SQL. Perfecto. Entonces acá seguro es de un throw, ¿ven? Añadí throw, porque ya está trabajando con consultas y está haciendo cosas delicadas, entonces sí o sí me pide que trabaje con el throw. Bien, entonces, a ver, roguemos que ingrese. Si se ingresó correctamente, vamos a conexión, acá,
si se hizo correctamente, creando consulta, tendríamos que hacer un cartelito, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si vamos a revisar la base de datos, si Marcelo está en la base de datos, ¿bien? Entonces yo voy a poner acá en usuario, y acá tengo todos los usuarios y Marcelo no está. Veamos si después de nuestra consulta está, ¿bien? Ese es el reto. Vamos a principal, vamos a ejecutar, y acá, bueno, vamos a poner de vuelta. Bien, a ver. Bueno, 1, 2, 3, 4. Conectando, creando consulta y no me salió error. Vamos a ver que todo se haya realizado con éxito. Vamos a hacer un refresh. Vamos a refrescar en usuario, bien. Refresh. Y acá me tendría que aparecer Marcelo Salas y no me aparece. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, voy a ejecutar nuevamente la consulta. Ahí está. Tenía que ejecutar nuevamente la consulta. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Algo muy importante es que acá en los booleanos me da 1 para true y 0 para false. Pero bueno, ahí está, miren cómo hicimos la inserción. Está genial, ¿no? Creando consulta, y acá nos faltaría ahí agregar un registro Sí, Excel. ahora que salga ya otra cosa. Sí, bueno, eso ya se lo dejo a ustedes. No sé, podemos ir viendo otra cosa también, a ver. Que los booleanos son números. Sí, el true representa al 1, el 1 representa al true y el false al 0. Bueno, entonces funcionó, hay que pulir un poco más, hay que hacer los menús con los do while, hay que hacer todo más lindo. Tinint, como dice Mario Salvador, es así. S representa al booleano, ¿bien? Dato de color. Porque capaz que alguno se pregunta, ¿por qué hay 0, 1 en tiene tarjeta que es de tipo booleano? Bien, pero en Java nos llevamos por el true y el false. ¿Alguien quiere ver alguna parte del código que no se entendió, repasar? Aprovecha, a ver, yo voy a dejar de grabar.